Hola, buenas tardes. Soy José Luis Medevilla, el Cansa, y hoy os voy a subir un vídeo que es la segunda parte de protocolos para saber qué hacer cuando un motor no arranca. Bueno, no os voy a dar mucha hora y lo que quiero es simplemente que lo miréis, que os sirva para algo y que realmente podáis sacar provecho al vídeo. Deciros que si os suscribís y dais un like, sobre todo suscribís, pues así podré hacer más vídeos para más gente. Cuando pase el confinamiento que tenemos en España, pues haré estos mismos vídeos, pero en vehículo, para que veáis cómo se pueden hacer con el osciloscopio, con el tester, arrancando, intentando arrancar el motor, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada, os suscribís y adelante. Aquí tenemos marcado el voltaje que va desde el 30 de la batería, pasando por el fusible F8 de 5 amperios, hasta la UCE, que va a su pin número 30. Por otra parte, tenemos el voltaje que sale después de la llave de contacto, el 15, hacia el fusible F7. Y de aquí se deriva hacia el relé K20, que es el de bomba, y también hacia la UCE. En el K20 entra por el pin 86 para dar voltaje a la bobina del relé. Y a la UCE lo alimenta por el pin 29. Es decir, que la UCE trabajaría con llave de contacto por el pin 29. Como sabéis, las masas son tan importantes como los positivos. Aquí tenemos las masas de la UCE que van a tierra y serían los pines 67, 3, 28 y 33. Repito, tan importante como los positivos. Bien, nos quedamos en el vídeo primero en el sensor de revoluciones o de RPM. Estos son los cables donde tenemos que coger en los pines de la UCE la señal. Los pines de este sensor van hacia el 24 y al 54 de la UCE. Aquí habría que poner los pines del osciloscopio, si queremos una señal pico a pico. Es decir, de un extremo de la bobina al otro extremo. Si queremos la mitad, pues cogemos y hacemos 24, por ejemplo, y a masa, y 54 y a masa. Tienen que salir las dos iguales, pero la mitad. Otro de los problemas cuando el motor no arranca pueden ser las bobinas. Ojo, porque aquí hay tela. Primero, hay muchos tipos de bobinas. Vamos a ver los que están en el esquema, que son bobinas EDIS o de lápiz que llama la gente. Son individuales, van conectadas 2 a 2, el 1 con el 4 en serie y la 2 con la 3 también en serie. De tal manera que lo primero que tenemos que hacer sería comprobar bobinas por separado y desconectadas. Resistencia en los dos terminales que tiene la entrada para ver el primario y la resistencia de secundario entre uno de los terminales de entrada del conector y donde se acopla la bujía para ver el secundario. Desgraciadamente este tipo de bobinas falla mucho. Cuando falle una, lo mejor es cambiar todas, avisar al cliente de lo que puede suceder. Si no quiere cambiarlas, que sepa que en cualquier momento puede venir con otro fallo de bobina. Yo creo que es porque tiene demasiado tiempo de cierre esa bobina. Bien, aquí viene el voltaje desde el relé hacia las bobinas. Y para llegar al relé, viene por una parte al 30 o al 87, viene directamente desde el positivo de batería. Y de llave de contacto, a través de fusible, nos viene a la bobina del relé. De ahí, la bobina del relé cierra en el pin de la UCE, pin 9, y así alimenta ese relé tanto a la bomba como a las bobinas. Alimenta con positivo a la bobina 1 y a la bobina 2. Luego la 1 alimenta a la 4 y la 2 a la 3. Cerrando masa la bobina 1 y 4 en el pin 32 de la UCE y la bobina 2 y 3 en el pin 1 de la UCE.
Siempre que el corte y activación de la bobina primaria sea a través de la UCE o de un módulo, pues habrá que comprobar cada cable de la UCE o del módulo que intervengan en ese corte o esa activación. Si hubiera cables en el encendido, que no los hay en este caso, cables de alta, pues habría que comprobarlos. Y por supuesto, hay que comprobar las bujías, que es lo primero que se ha de hacer antes de comprobar averías, digamos, de instalación. Si la parte de encendido es correcta, no nos queda otro remedio que meternos con la parte de alimentación. Y ojo, porque aquí hay que tener esquema, porque cada alimentación es diferente. Repasaremos todos los componentes del sistema de alimentación que tengamos para ese vehículo. En este caso serían electrobomba de combustible, interruptor de inercia, relé de electrobomba de combustible, fusible, regulador de presión mecánico, ojo el que va a la rampa, válvulas de inyección, relé de válvulas de inyección y fusible. Antes de comenzar con las pruebas de combustible, hay que colocar un manómetro de presiones de combustible en el circuito. Fundamental. La bomba tiene la misión de subir el combustible a la rampa de inyectores. Tenemos dos opciones así rápidas. Una, que en algunos vehículos es al abrir la puerta se oye ya la electrobomba funcionar. Y otra, que es al poner aire de contacto y darle on, sin hacer arranque, ya se pone durante 2 segundos también la bomba de combustible en funcionamiento. A los 2 segundos se para. Hay mecánicos que hacen la prueba de dar alimentación a la bomba. Pero ojo, como no estén muy seguros y pongáis inversión de polaridad, la bomba se estropea. Así que antes de hacer esta prueba, vamos a hacer las que realmente hay que hacer, que es por orden cronológico o por orden, digamos, de protocolo. Sería bueno mirar al principio, como dije antes, llave de contacto en on, a ver si se oye la bomba. Si no se oye, vamos al interruptor de inercia, a ver si ha saltado por alguna causa, antes de seguir, ¿vale? Pues vamos al interruptor de inercia. El segundo paso es mirar los relés, tanto el relé de electrobomba de combustible como el relé principal. Cada uno tiene 4 cables y hay 2 que son para corriente de potencia y 2 para corriente de mando. Tenemos también el fusible de protección. Entonces este no va suelto, sino que suele ir en una caja de fusibles. Ya sabéis que el fusible tiene la entrada positiva y la salida positiva. Y lleva un numerito que nos indica los amperios a los que trabaja como máximo ese fusible. Este componente que os voy a enseñar ahora no es eléctrico, es mecánico. Y es un regulador de presión que va en una de las puntas de la rampa de inyección y mantiene la presión, digamos, del circuito de combustible. Importante que lleva una toma de vacío para que cuando aceleremos pueda dar mayor presión de combustible. Bien, pues aquí tenemos los intérpretes principales, que son los inyectores o válvulas de inyección. Trabajan con positivo de 12 voltios a través del relé. Cierran a negativo en la UCE. Y aquí podemos tener 2 problemas con fugas, tanto en la parte de entrada del tubo de la rampa y en la salida, que es donde va acoplado a la culata. Por lo tanto, llevan las tóricas que hay que controlar, porque si no puede entrar aire por esa zona y tendremos complicado arrancar o fallos en el funcionamiento. El relé de válvulas de inyección tiene también 4 cables, 2 del circuito de potencia y 2 del circuito de mando. Trabaja con 12 voltios, generalmente va a cerrar en la UCE o puede ser también en masa, depende. Está protegido por un fusible, que es lo primero que tenemos que mirar cuando falla la alimentación a los inyectores. La primera prueba consiste en poner un manómetro de presión del circuito de combustible, damos a la llave de contacto en on,
La electrobomba se activará unos 2 segundos cada vez que accionamos la llave y comprobamos si hay lectura en el manómetro de la presión del combustible. Con esta prueba vamos a comprobar además otras cosas. Por ejemplo, si hay presión, vamos a ver si el regulador está trabajando a la presión correspondiente. Si hubiera presión, pues yo podría dejar unos minutos, 10 minutos, la presión establecida en la rampa y espero. Una vez que ha pasado esos 10 minutos, veo si ha bajado la presión o se mantiene. Si ha bajado y ha desaparecido, quiere decir que tengo un problema en la válvula de retención de la bomba de combustible. También tengo que deducir aquí que si ha subido combustible es que la bomba está funcionando. Pero puede que esté funcionando, pero no esté funcionando bien. Vamos a ver cómo lo comprobamos. Probaremos con el multímetro, eso quiere decir que hay que saber manejarlo, y con el esquema, hay que saber leerlo. Vamos a poner el tester, el polímetro, en la posición de amperios. Aquí lo tenéis reflejado tal como iría. Bien, aquí tenemos el esquema y el polímetro. Pues vamos ahora a marcar el esquema de bomba. El circuito está señalizado en rojo. Yo quiero medir el consumo de la bomba. ¿Y dónde voy a medir? Pues tengo varios apartados para medir, varios sitios. Fusible, relé, K20, interruptor de inercia o electrobomba. En esos puntos yo puedo medir. Vamos a ver dónde mido. No conecto llave de contacto. Desconecto las bobinas de encendido. Desconecto el relé K46. Y ahora voy a hacer la medición entre los contactos del relé K20 entre 30 y 87. Y ahí conecto el amperímetro. Nos tendría que dar más o menos entre 3 a 5 amperios. Depende de los vatios de potencia que tenga la bomba. Ya tenemos comprobado el circuito de encendido y el circuito de combustible de la parte de la bomba. Ahora nos tocará ir a por los inyectores. Pues marcamos el esquema con rojo para que veamos dónde tenemos que mirar. Vamos a poner el polímetro como si fuera un voltímetro y vamos a ponerlo en 20 voltios y los cables estarán, hay que cambiarlos, ojo, en voltios ohmios y común. Y ahora, dando la llave de contacto en posición ON, vamos a mirar en cada uno de los terminales de los inyectores si llega 12 voltios. Si llegaran los 12 voltios, nos evitamos un montón de faena. Pero si no llegan, hay que hacer comprobaciones a todo el circuito. Vamos a verlo. Bien, pues si no hay voltaje, miraremos el terminal 87 del relé K46. Tiene que llegar 12,8 voltios. Después el terminal 30 del relé K46, 12,8 voltios, más o menos. Después el fusible 2 de 30 amperios, F2. También tiene que llegar 12,8 voltios. El terminal 86 del relé K46 también tiene que llegar 12,8 voltios. Y por último comprobaremos la caída de tensión, ojo, caída de tensión, no voltaje, entre los pines 85 del relé K46 y el pin 10 de la UCE, en negativo. En el supuesto de que haya alimentación a los inyectores y no haya activación, entonces lo que haremos será comprobar el cable del 85 del relé al 10 de la UCE y conectar un cable al aire y le puenteamos a masa de manera pulsatoria, no manteniéndolo, de pulsatoria. A ver si hace clic, clic, clic. Si cliquean los inyectores con el cable al aire, quiere decir que ese cable la UCE no lo está poniendo a masa. Por lo tanto, hemos de comprobar todas las alimentaciones y masas de la UCE de arriba a abajo. Pero lo mejor es aprovechar el osciloscopio. Entonces pondremos el positivo del osciloscopio en el pin de la UCE 59 y el otro terminal del osciloscopio a masa. Y accionaremos el arranque. Y nos tiene que dar la señal de la forma de onda que os he puesto aquí arriba. Y esto lo hacemos también con el segundo inyector que tiene en el pin de la UCE 90, con el tercer inyector que tiene el pin de la UCE 60 y con el cuarto inyector que tiene el pin de la UCE 89.
Por lo tanto, de esa manera es como vamos a conseguir saber si cada inyector está funcionando correctamente. Espero que les haya gustado el vídeo y sobre todo que les sirva. Bueno, si me dais un like y sobre todo os suscribís para que yo pueda hacer estos vídeos para la gente, porque claro, llevan mucha faena hacer estos vídeos. Si además me ve poca gente, pues la hemos liado, te apaca.